De nada, antes de hablar del libro este que vais a ver y que tenéis ahí, vamos a hablar de Elena, porque queremos el leitmotiv en realidad de venir aquí a hablar de Ordesa. En este caso no es como el escritor ese, yo he venido a hablar de mi libro. Bueno, en realidad hemos venido a hablar de Elena y ya de paso pues lo haremos un poco menos melancólico y más agradable y hablaremos del Parque Nacional de Ordesa. Antes de nada, pues os quiero leer. Escribí una cosa. Cuando Elena falleció, pues falleció un viernes por la tarde. El sábado a las 5 de la tarde era el funeral en Bujaranoz, que es su pueblo natal, y yo estaba en Tarazona, que es el pueblo de mi mujer, y de tu madre. Y de mi madre. Y en ese... Pero estaba allí, pues claro, porque estaba con Sara, ¿no? Y entonces nos fuimos a... O sea, me fui, no lo dudé ni... No habían pasado ni 24 horas, pero era el entierro, y fui y allí pues me encontré con muchos compañeros y muchos amigos, porque yo soy trabajador también del gobierno de Aragón, de medio ambiente, y he trabajado en Ordesa muchos años. Y cuando yo estaba en Ordesa, Elena también, ella vino después, o sea, que ya estaba yo en Ordesa cuando ella vino. Y 2 días después, con tantas emociones y tanto darle vueltas a la cabeza y demás, pues decidí dejarlo por escrito. Lo publiqué en el Facebook, pero si no os importa, os voy a leer un poco mi punto de vista emocional y personal. Dice: el sábado 27 de enero un WhatsApp me daba la triste noticia de que había fallecido mi compañera de trabajo Elena Villagrasa, buena amiga, geóloga y directora del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. Tuve que leerlo 2 o 3 veces, porque en un primer instante pensé que algo debía de haber leído mal en mi pantalla. No podía ser. El día anterior, el viernes, yo le había telefoneado al mediodía a Elena por teléfono 2 veces, pero no me cogió porque, según me dijo después otro compañero, estaba en una reunión de planificación del parque. Así que le mandé un mensaje para que me llamara cuando pudiera, con el fin de terminar de organizar una visita al parque, tal y como teníamos prevista para dentro de unos pocos días. Ya nunca pude recibir su respuesta. Esa misma tarde-noche estaban celebrando en un hotel del Pirineo la despedida de un agente forestal que se jubilaba. Y cuando ya iban a empezar a cenar, alguien se dio cuenta de que Elena aún no había bajado de su habitación al restaurante. Estará hablando por teléfono, pensaron. Pero no, un ictus repentino había acabado con su vida. La mala noticia dejó a muchos consternados. Aquí un poco de imagen. Aquí con Sebastián Álvaro. Dice: me da pena, mucha tristeza y rabia pensar que Elena, que además de ser la primera mujer que dirigía el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, además de una gran trabajadora y servidora pública del Gobierno de Aragón, ya no estará más con nosotros. Con su sonrisa y su cercanía, siempre estaba dispuesta a ayudar a todos por el bien de la conservación y protección efectiva de este maravilloso Parque Nacional del Pirineo Aragonés, en la que ella tanto creía. Todo el mundo, la buena gente, la quería y apreciaba. Como bien ha dicho nuestro director general de Medio Natural, Alfonso Calvo, Elena no tenía enemigos. También da la casualidad de que justo una semana antes de este desenlace, en una charla que impartí en el stand de turismo de Aragón, dentro de la Feria de la Naturaleza Naturcil, que se celebra en la Granja de Segovia, proyecté su retrato para explicar el retrato de Elena, que dicho espacio natural protegido era un auténtico motor de desarrollo sostenible en las montañas, y dije textualmente: este santuario natural tiene la suerte de tener a esta directora, que si el día tiene 24 horas, ella trabaja 25. Mostré esta fotografía suya, otra que vais a ver luego, que le tomé en el otoño de 2020, cuando estábamos grabando un documental sobre Ordesa y Monteperdido, para una serie de radiotelevisión española, con el color del bosque en otoño detrás, con su uniforme de parques nacionales, que casi siempre lo llevaba, los pendientes de perla de chica buena y esa cara simpática. Una imagen que sé que ella utilizaría después en varias ocasiones cuando le pedían una foto personal. Con Elena compartí muchas excursiones por las montañas, no pocos planes, ideas, preocupaciones, ilusiones, colaboraciones, libros y escritos. Cuando entró a trabajar como funcionaria de carrera en el organismo autónomo Parques Nacionales, procedente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, yo ya estaba en el equipo del Ministerio de Medio Ambiente y juntos subíamos muchas mañanas con su coche desde la Plaza Roma de Zaragoza a las oficinas del parque en Huesca capital. Luego ella ya se afincó con su marido Javier y
junto a sus 2 hijos en la ciudad de Huesca, ahora más mayores, 20 y tantos años después. Yo me fui a Zaragoza a trabajar, pero durante todo ese tiempo seguimos trabajando y colaborando asiduamente pese a las vueltas que a veces da la vida. No le importaba que fuera fin de semana, allí estaba Elena siempre, en el parque y por el parque. Conocía todo el personal, su equipo, sus compañeros, sus amigos. Le gustaba mirar el caudal de los ríos en el deshielo cuando bajan mallencos, aprender de los estudios de espeleología de las cuevas, saber de la evolución anual de los nidos del quebrantahuesos. Quedaba allí arriba con los guardas forestales con los que tenía un buen trato. Se reunía con los alcaldes, escuchaba a los paisanos, analizaba el flujo de esos miles de visitantes que cada año vienen a admirar tan maravillosos parajes naturales que nunca defraudan. Gestionar un parque nacional con tantas miradas no es tarea fácil, pues la trastienda no tiene nada que ver con el escaparate bonito que todos ellos exhiben y que es lo que solemos ver. Y más si se hace con la pasión y la dedicación que Elena Villagrasa mostraba. Como dijo el párroco el sábado de su funeral en la iglesia de Bujararoz, su pueblo natal, en Los Monegros, que bien podrían ser otro parque nacional del que ella habría sido la mejor directora, Elena seguramente ahora estará sobre esos valles y en los altos de esos riscos, contemplando la belleza de las montañas que amó y a las que se dedicó profesionalmente. Ahora solo deseo que su huella no se borre y que siempre nos acordemos del compromiso que tuvo y de su enorme generosidad. Gracias, Elena, aquí donde estés, te echaremos de menos. Bueno, pues eso, me escribí y Parques Nacionales, en menos de un año, editó una segunda edición. La primera edición no lleva el prólogo de Elena, lleva el de Manuel Montes, que era entonces el director del parque. Pero la segunda edición ya sí que lleva el prólogo que escribió Elena Villagrasa y que, si no os importa, me gustaría, que esta foto es la que le hice en ese otoño y que ya le tenía un especial cariño porque me dijo una guía del Parque Nacional. ¿Sabes que esa foto que le hiciste es la preferida de ella? ¿O era la preferida de ella? Y que siempre que le pedían algo la usaba. De hecho, hicieron un sendero en Los Monegros que lleva su nombre, Elena Villagrasa. Y sale, por lo visto, esta fotografía en el panel del sendero y del recorrido. Y el prólogo que ella escribió, no sé, una chica, ¿queréis leerlo? Sí, no, es lo que yo hacía. ¿Sí? No. Te pones voz de si no te importa. Esta publicación nos presenta 365 imágenes correspondientes a 365 momentos de un año entero, recogiendo en cada uno de los días transcurridos una foto fija de la gran fiesta que ha sido recientemente la celebración del momento histórico del centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. Se trata de una pequeña, gran muestra de estos paisajes pirenaicos protegidos, con sus luces, sombras y colores a lo largo de las 4 estaciones. Instantes retratados que se transforman en emociones personales donde es posible exagerar los pequeños detalles y agrandar las preciosas imágenes que contiene este libro. El tiempo y el espacio de cada fotografía quedan hoy almacenados en nuestras cabezas y en nuestros corazones para ir de la mano hacia el cuidado y la conservación de esta maravilla de la naturaleza en el mañana. Quiero agradecer al autor Eduardo Viñuales su sensibilidad creativa y su esfuerzo de comunicación, porque al abrir el libro vi la luz y con cada uno de los días también sentí su tiempo. Con cada página entendí su espacio. Todos estos instantes únicos aparecen comentados en unas líneas de texto explicativo que permiten completar la perfecta imagen visual mostrada y ayudan a tratar de entender mucho mejor la importancia de este Parque Nacional de los Pirineos. También quiero destacar su esfuerzo en la divulgación de la obra en la comarca aragonesa del Sobrarbe, en el entorno protegido, pues este trabajo en su primera edición ha sido presentado en los municipios que rodean al Parque Nacional, mostrando la belleza a un público local siempre merecido y agradecido de tan grato reconocimiento. Con esta publicación comprendí que todo en estas montañas es permanentemente cambiante y sorprendente y que cada rato transcurrido puede ser del todo diferente. El hielo que se funde en agua, que brota y circula por paredes o torrentes, es vida. El viento que se mueve rápido empujando las nubes de un lado a otro, con prisa o sin ella, a veces en silencio es paz. La tierra que roca a roca se va quejando, rompiendo y desplazando de arriba abajo para presentar el mejor de los escenarios es equilibrio.
mientras que los bosques que protegen a todos sus habitantes o visitantes con 1000 escondites de refugio y variado suministro de alimento es armonía. Espero que disfrutéis de la felicidad que proporciona la contemplación de la vida salvaje en paz, equilibrio y armonía en esta valiosa obra a través de las impresionantes y emocionantes fotos que nos presenta el autor con el positivo mensaje de poner en valor la relevancia que tiene la naturaleza, ese medio natural que nos envuelve y acoge. Su conservación es fundamental para el bienestar de todos y en particular el de las futuras generaciones. Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Entramos al Parque Nacional. Bienvenidos, esta es vuestra casa. Es para mí un honor y una gran responsabilidad ser la directora del Parque Nacional y espero poder aportar mi granito de arena con la dedicación de mi vida personal y profesional para su conservación. Trabajar en la protección de un espacio y de un paisaje tan especial y tan extraordinario como es el Parque Nacional requiere al mejor equipo de profesionales, todos ellos muy comprometidos con el medio ambiente y con una dedicación en su día a día para cumplir con los trabajos que tienen que ver con la gestión del uso público, la conservación del medio natural y las obras y todo el desarrollo sostenible. El esfuerzo de todos ellos permite que los visitantes podamos disfrutar de este espacio natural protegido único con toda tranquilidad. Y me gustaría dar las gracias a todos aquellos que han cuidado y que han vivido el Parque Nacional en su interior, desde su corazón, y que con su actitud de una forma u otra han colaborado en la conservación de esta maravilla de la naturaleza para el disfrute de futuras generaciones. El 29 ya presentamos aquí también con nuestro amigo Alberto Martínez Endiz. Y bueno, pues vamos a repetir un poco más breve aquella presentación inaugural que hicimos aquí en la sede, en esta misma sala, en el mismo escenario, pero con otras personas, ¿no?, que hemos venido. Bueno, voy a leer cosas del libro porque creo que también lo recoge muy bien. Dice, hace 100 años, millones de años, se sigue repitiendo el mismo ciclo de la naturaleza en este Parque Nacional. Vamos a ver a través de los 365 días qué es lo que sucede en este lugar de 15.608 hectáreas. Pero sigue siendo, no es que hace millones de años geológicamente no era igual, era el fondo de un mar, pero en el tiempo humano, pues si nos vamos 1000 años atrás, pues posiblemente pocas diferencias, un poco más de hielo, de nieve o de frío, pero es un lugar que sigue permaneciendo pues prácticamente igual, ¿no? Dice, este libro es el calendario de la vida en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, un cuaderno de campo que va apoyado con bellas fotografías y que nos explica día a día los grandes acontecimientos naturalistas que a lo largo de un año se suceden en el corazón de uno de los paisajes más emblemáticos de España. Es una guía visual para sentir el pálpito diario de las montañas pirenaicas. Como van pasando los otoños, cada página del libro, como veréis, los que no lo conocéis, empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Cada día sucede algo, cada día es una fotografía. Todo está documentado, todo está explicado y pues hay veces que es el otoño, otras es el invierno, otras es el quebrantahuesos, el pájaro carpintero, es una mariposa. Siempre hay muchas cosas que ver y que contar que no aparecen en los diarios. Ha sido para mí como un reto también el hacer este libro, porque claro, no había nada igual, era un libro único que yo no había visto en ningún sitio, en ningún espacio natural protegido, que digamos que hubiera como un diario y que todo ello estuviera recogido ilustradamente a través de fotografías, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que os he leído, pues ahí surge este trabajo que fue un reto porque, claro, vamos muchas veces a Ordesa pues a fotografiar orquídeas, en julio, agosto y septiembre, que es la época más accesible, pero claro, hay que documentar todos los días de enero, hay que documentar todos los días de febrero o de diciembre, cuando en el parque prácticamente no hay nadie, cuando no se agolpan tantos acontecimientos en la naturaleza, porque digamos que todo está dormido a partir de esta época, ¿no?
pasado el otoño o la caída de las hojas, parece que de aquí al mes de abril no suceden menos cosas, pero sí que suceden y da juego para ir recogiéndolo todo. Este libro también, como el agua que fluye, ¿no? Pues surge de un pensamiento que yo es justo reconocer también a las personas que muchas veces nos apoyan y que están detrás, y que, como he dicho, pues un libro así que cuesta dinero y esfuerzo, pues no es fácil de publicar. En el Organismo Autónomo de Parques Nacionales yo he tenido dos grandes amigos, que uno fue Basilio Rada, que fue director del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido mucho antes que Elena, y que luego fue director del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, y otro fue José Ramón González Pan, que fue el que grabó esas imágenes con esa serie de televisión española, que ahora, por cierto, esta semana pasada, ha sido premio BBVA, que es uno de los premios más prestigiosos en la conservación de la naturaleza, en la categoría de conservación de la biodiversidad y de la naturaleza en España. Los dos impulsaron y creyeron desde el primer momento, sacaron dinero para sacar este libro, y bueno, pues yo he hecho presentaciones, quise que este libro se presentara aparte de aquí en Montañeros de Aragón y en otros sitios. Quería que el libro se presentara en los pueblos de la comarca, quería que las gentes de los municipios se sintieran partícipes, porque a veces todo va a Zaragoza o como mucho a Huesca y nos olvidamos de los verdaderos actores y de la gente del territorio. Entonces, la primera presentación que hice de este libro fue en Bion, en el municipio de Fallo, una aldea pequeña, pero fue la presentación más espectacular que he hecho de todas, porque hubo una cena de vecinos y porque el alcalde organizó, coincidiendo con las hogueras que se hacen en invierno en muchos pueblos del Pirineo, organizó una hoguera con, pues, lo típico, pues, con carne asada y demás, y fue una presentación muy especial. Yo le digo al alcalde muchas veces, ha sido la mejor presentación de todas las que he tenido y he presentado muchos libros en muchos sitios. Me dice, venga, animales, no me tomes el pelo. Y yo, creo que te lo digo de verdad. Cada página es una foto y es un texto explicativo que no se haga pesado, que en 4, 5 o 6 líneas puedas contar qué es lo que estás viendo, como esta imagen, por ejemplo, de las ovejas, que ya con las primeras nevadas en el mes de noviembre, con el cambio climático, antes era para la San Migalada, que decían, ¿no? Para el 19 de septiembre, cuando tenían que emprender ya los rebaños trashumantes como estos de Faldo, que emprendían la vuelta desde los pastos del puerto de Góriz a la tierra llana, que venían aquí a Torrecilla de Valmadrid y a otros sitios, ¿no? Todo va explicado paso a paso. Aquí veis una imagen también un poco del 24 de mayo, que siempre hay algo que contar, o este día de diciembre, ¿no? De finales de noviembre, como podría ser ya ahora, cuando los helechos ya son los últimos en ponerse de color cobrizo y van pasando. Y bueno, pues al final era un juego también. Los libros a veces hacerlos es como un juego, como una especie de sudoku, por decirlo de alguna manera. Hay que jugar con los temas, hay que jugar con los tiempos, hay que jugar con las imágenes y el color, hay que jugar para que no se hagan repetitivos también con la temática. Hay que hablar un poco de todo, de la geología, de los orígenes del parque, de las aves, de las migraciones, de la floración, de los frutos. Hay que tocar un poco todos los palos y jugar. Hay que hablar un poco de todo el territorio. Hay que repartir también en esas 365 páginas. Hay que dar juego a todo. Por ejemplo, a esta cima del Taillón, ¿no? En un día también ya de otoño, antes de las nevadas potentes con el circo de Gavarní. Y hay que hablar un poco de todo lo que va sucediendo, de los acontecimientos, del clima, la fauna, las gentes, los pueblos, la gestión del parque también, para hablar de las guardas, de la filosofía de los parques. Esta fotografía, por ejemplo, es una foto que yo tengo un aprecio muy grande. Era cuando yo empezaba a trabajar en el Parque Nacional de Ordesa, y era el 1 de noviembre, o por ahí esas fechas, primeros de noviembre. Y me acuerdo que había una visita de las Cortes de Aragón que venían al Parque Nacional, de diputados, y yo tenía que acompañarles con el director del parque, que entonces no era Elena, ya hace más tiempo. Y al llegar hacia Torna, a pasar el Cotefablo, que antes iba por el Cotefablo en vez de por Fiscal, pues
el otoño en los Álamos Temblones se estaba siendo tapado por la nieve que había caído esa misma noche, ¿no? Y yo iba ya con el tiempo justo para recibir a los diputados, pero dije, bueno, pues tendrán que esperar 10 minutos porque yo voy a parar, voy a sacar la cámara y voy a hacer aunque sea 10 fotos rápidamente y bueno, pues fue un momento mágico. Y luego pues muchas cosas que he ido viviendo y que todas las fotos son mías y que he ido recogiendo, como el ir a echarles comida a los quebrantahuesos, esperar en un hive en un escondite para que baje el quebrantahuesos o para que cante el urogallo a las 4 o 5 de la mañana delante de ti, durmiendo en la nieve, muchas cosas que van siendo recogidas. La floración de las plantas, me parece que son 1200 especies de plantas diferentes, todas no caben, pero las principales como esta oreja de oso o ramondia de los Pirineos, pues está ahí. Momentos como ese tránsito entre el otoño de esa hoja de haya y el invierno con los arroyos y los ríos ya congelados, cosas que son maravillosas, que nos hacen felices a los montañeros, a los naturalistas, a los que vamos de excursión o de paseo con nuestra familia o con nuestros amigos y que no salen en los telediarios, pero que a veces nos interesan más que saber cuál es la última barra basada no voy a dar nombres, ¿no? Pero la última barra basada del poderoso decreto, ¿no? Pues esa gestión del Parque Nacional, todo eso va quedando recogido aquí. Entonces, os voy a leer algunos de los... para ser fiel, me vais a permitir que pase imágenes y que os vaya leyendo algunos he seleccionado unos pocos momentos, desde primeros de año. Esto es un 7 de febrero y dice así: con temperaturas tan bajas, casi todos los arroyos y cursos de agua se congelan, excepto alguna poza verdosa en los ríos más grandes, en los que sigue cayendo un buen golpe de agua difícil de paralizar. Las cascadas del estrecho y de la cueva nordesa exhiben de diciembre a marzo un aspecto inusual, blanco, de cristal, que no siempre es visto por ese gran público que visita el Parque Nacional. Cuanto más frío haga, más adornos de hielo adquirirán estos saltos allí donde salpica y no corre con fuerza el río Arazas. A su vera, realmente, todo es serenidad. Este día fui con nuestro amigo común Roberto del Val a Ordesa, porque ya tenía este encargo, y fui a completar fotos de invierno, ¿no? Y este día era un día que había nevado, pero que después de una borrasca por la noche se abría un pequeño claro sin sol y luego seguía nevando. Entonces dije, pues, aunque es poco prudente montañero adentrarte muy arriba, dije, vamos a la pradera y vamos a llegar por lo menos hasta las cascadas o hasta las gradas de Soaso. Y fue un día maravilloso. Ordesa ya sabéis que recibe 700.000 visitantes al año. La mitad, es decir, 350.000, se concentran en julio, agosto y septiembre. Y esto era, pues eso, un día de invierno que estábamos 6 personas 3 coches en la pradera de Ordesa. Fíjate, el otro día no pudisteis subir vosotros, cabían un montón y pues eso, 6 personas, nos cruzamos, nos saludamos, con Roberto dedujimos, pues estos deben de ser los del coche blanco y estos los del... Así que un día muy bonito que la naturaleza del año no está solo. Nacería para finales del mes de mayo, ya le despuntan los cuernos y su pelaje es denso y oscuro. Aunque no se le vea en la imagen, está acompañado de su inseparable madre que lo vigila de cerca y que lo protege. Ha tenido que descender en altura en febrero con el temporal de nieve para buscar comida y agua en la orilla del río Arazas. Es un rebeco, es decir, una cabra de las rocas que se mueve con desenvoltura por los peñascos y los derrubios de la montaña. Pero debido a los rigores y calamidades de estas fechas, más de la mitad de los cabritos mueren antes de cumplir ese año de edad. Desde Pineta, el 16 de abril, y empieza a asomar la primavera, al pie de la Sierra de las Tucas se acumula la nieve de los aludes que purgan las laderas más pendientes. Al final caen formando este cono de deyección que vemos aquí. En el Pirineo aragonés a los aludes se les conoce con el nombre de lurtes, y entre los meses de diciembre y finales de abril suelen ser noticia trágica cuando se desencadenan estos derrumbes de grandes y pesados espesores de nieve que a lo largo del invierno han ido quedando acumulados en las cotas más altas de la montaña. No es fácil ver una luz, verlo con seguridad menos, pero el Valle de Pineta
Yo los he visto desde el parador de Pineta oír como un estruendo de una tormenta y es una luz que se está desencadenando enfrente y que termina pues acumulando estas grandes masas de nieve que desde luego una persona se la llevan por delante, pero se llevan rocas ingentes y árboles y cualquier cosa que haya por delante. Vamos a dejar el verano aparte, que lo conocéis bien, y el siguiente hito de este calendario, a modo de ejemplo, es el 12 de septiembre. Han caído las primeras nieves en lo más alto de los Pirineos, por encima de los 3.000 metros de altitud. Un 12 de septiembre ya está aquí el Monte Perdido. El macizo del Perdido o de las Tres Herols lo observamos así de hermoso, manteniendo la distancia al oeste, visto desde una atalaya algo más baja, el pico Tendellera. La nieve espolvorea la cumbre de los picos de Gavieto, Cilindro, el piramidal Monte Perdido, que vemos ahí a la derecha, y ya para estas fechas esto puede complicar su subida tradicional al haber nieve en la peligrosa Escupidera, una capa fina que durante la noche podría quedarse muy dura y ya resbaladiza. Esto es en septiembre también, unos días después, la cara norte del Monte Perdido todavía conserva algunos glaciares y neveros que perduran todo el año. Amparados desde el año 82 por los límites de máxima protección del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, con aquella ampliación que hubo, estos hielos perpetuos, entre comillas, también fueron incluidos en el año 2002 dentro del conjunto de los monumentos naturales de los glaciares pirenaicos. Dispuesto en graderío y por encima ya de los 2.700 metros, estos hielos sufren una acelerada regresión que les conduce hacia un final ahora ya predecible, le quedan muy pocos años. El glaciar principal está dividido en dos áreas inconexas y tenía en el año 1894, o sea, hace más de 100 años, una superficie estimada de 556 hectáreas, frente a las 37 que mostraba en el año 2017. Ahora en el 2025 serán menos de 30. Y con el grosor que desaparece y con una fusión cada vez más acelerada, ¿no? Más de noviembre, es el mismo día que esa oveja que veíais antes con la nieve. Y dice, la reciente nevada blanquea las cumbres de las Tres Herols, las Tres Aurores, las tres montañas hermanas, el Cilindro, el Monte Perdido y el Son de Ramón a mano derecha. Su imponente horizonte se refleja con un brillo especial en el espejo líquido de una pequeña charca temporal situado en Cuello Gordo, mostrando así por duplicado un paisaje genuino, inalterado y realmente resplandeciente, como si el pesado macizo montañoso pudiera flotar cabeza abajo en este charco que parece simbolizar la pureza de este lugar. En diciembre, el viento trae la nieve que cae intensamente en las alturas, empuja los volátiles copos hacia los bosques de abetos y los arremolina entre los ramajes del circo de Botatuero. Las nubes grises permanecen bajas y parecen ocultar el temporal que realmente acontece allá arriba. El bosque, antes animado, ahora calla y enmudece en diciembre. El corzo acelera el paso, las ardillas observan y los árboles, eso sí, bailan y agitan sus ramas con este temporal. Pero vista esta fuerte ventisca en el valle, será de suponer que la capa blanca se estará afianzando en el suelo, las rocas y los pastos superiores para empezar a transformar por completo ya estos paisajes hacia el invierno. Esta imagen del enorme quebrantahuesos empequeñecido ante la grandiosidad del paisaje donde vive, planeando sobre las laderas, recién nevadas de la mole montañosa de Monte Perdido, viene a representar la gran solemnidad y el carácter sublime de todas las montañas del mundo, especialmente de las pirenaicas. Son dos símbolos, el quebrantahuesos y el Monte Perdido, de esta cordillera que están reunidos en una misma fotografía, porque la montaña salvaje es así de solemne, inmensa, grandiosa, imponente, extensa, extraordinaria, como si este lugar fuera una catedral que atesora lo más vivo de la madre naturaleza. Y es que, sin duda, lo es. Dice, desde lo alto de la Sierra de las Cutas, una familia contempla el fondo de ese valle de Ordesa. Y es bueno recordar entonces las palabras de admiración del conde Russell para ofrecer nuevamente la visión de los pirineístas. Decía este conde, en el nacimiento del día, en las montañas, qué bella es la naturaleza, cómo embriaga los sentidos y la imaginación. Y, ¿por qué no decirlo también que el corazón? Cómo es de contagiosa su potencia y pureza. El efluvio aromático de los pinos, el azul inmaculado del cielo, los rebaños que se despiertan y hacen sonar sus cascabeles.
Todo, incluso el agua, siempre más pura después de la noche, porque la fusión de las nieves se suspende en estas mañanas radiantes, incluso en invierno, que excita y rejuvenece al viajero. Son palabras que tienen más tiempo todavía que el Parque Nacional y ya había románticos que recorrían estas montañas.